semana pasada compartimos la primera parte de un diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y Mayra Arena, una joven con una dura historia de pobreza en su infancia, actualmente estudiante de Ciencias Políticas y muy conocida por sus charlas sobre la pobreza que suman millones de visualizaciones en Internet. Hoy les presentamos la segunda parte de este diálogo en el que se combinan las experiencias, la historia de vida de Mayra con sus visiones sobre la pobreza, la discriminación al pobre, el rol del Estado, de la educación y hasta los estereotipos del pobre en los programas de televisión. Bienvenidos y bienvenidas a 40 Minutos. Y desde tu mirada ahora de trabajo y de formación en ciencias políticas y habiendo pasado por esta realidad de haber sido pobre, proyectando tu vida futura, que también te imagino como dirigente político, ¿cómo atacarías ese problema para evitar la recurrencia? Me parece que tenemos un tema cultural, los argentinos, del odio al pobre. Hay un odio profundo al pobre, hay un rechazo profundo hacia la pobreza e incluso inconscientemente algunos dejan de mirar a los pobres, miran a un costado porque les duele tanto la pobreza que prefieren no mirar. Por un lado, lo que vos tenés es una parte sensible de la sociedad que no tiene ganas de comprometerse para no sufrir. Y por otro lado, tenés a los lúmpenes, que son a estos que te digo que excluyen para sentirse más privilegiados ellos y que necesitan garantizarse de que esa pobreza queda fuera para sentir que ellos pertenecen. Es su garantía de clase, ¿no? Me parece que el problema cultural que nunca se enfrentó es el odio al pobre, el odio al negro, el rechazo hacia el que tiene hijos, el que usa altas llantas, el que tiene DirecTV, vive en un rancho, el rechazo cultural que existe hacia el voto del pobre, hacia la militancia del pobre, el pobre como sujeto político tiene rechazo y sobre todas las cosas esta visión del pobre como sujeto que solo tiene derecho a comida y cobijo. Por eso cuando uno hace una campaña por los pobres, la gente dona alimentos o frazadas. Nunca nadie dona un celular. ¿Por qué el pobre no tiene derecho a tener un celular también? ¿O por qué solamente se odia al pobre cuando se compra el DirecTV o va al baile o hace cosas para las que supuestamente no tiene poder adquisitivo? La realidad es que el pobre no es solo un sujeto que necesita comida y abrigo. El pobre es una persona, parece increíble, pero hay que decirlo. Y como persona tiene derecho y tiene deseos de todo lo que hace el resto de la sociedad. Y el pobre también quiere tener su celular y subir su selfie a las redes sociales. Y sin embargo hay una sociedad que se espanta cuando ve una selfie con una pared sin revocar. Eso es odio al pobre. Claro. Sí, o por ahí también cuando alguien saca a través de un Twitter un mensaje diciendo estoy buscando laburo, ya llegué al fondo y estoy buscando laburo. Y yo, ¿cómo alguien en Twitter te pone que está buscando laburo porque ya no tiene para morfar? ¿Sí? Y en realidad es una realidad. ¿Y vos crees que este tema cultural se arregla con educación solamente? No, ojalá fuera tan fácil, pero si fuera una cuestión educacional, incluso los pobres podríamos salir de la pobreza más fácilmente. Pero yo te puedo asegurar que si vas a un barrio, está lleno de pobres sobrecapacitados. Pobres que estudian, hacen cursos, estudian oficios, quizás van hasta un terciario y sin embargo no consiguen trabajo. Y no consiguen trabajo por su dirección, no consiguen trabajo por su cantidad de hijos o no consiguen trabajo por su portación de cara. ¿Sí? Porque la pobreza también se lleva en la cara y como te dije, eso fue de alguna manera lo que me salvó a mí, no llevarla en la cara. Pero es muy común que el pobre se eduque, que acceda a la capacitación y sin embargo no pueda acceder al mercado laboral. Por eso el Estado tiene que ser promotor de ese nexo, promotor de que el pobre capacitado realmente vea que valga la pena el esfuerzo, porque aquellos que te hablan de mérito en general han visto todo eso desde afuera y no tienen ni idea lo que es que un pibe capacitado, recién recibido con su diplomita, salga todos los días a golpear puertas y tirar currículums y no le dé laburo a nadie porque es negro, porque le falta un diente. Entonces, ojalá fuera solo educacional, pero también necesitamos una interculturalidad, que es que deje de haber esta rivalidad entre las clases y este rechazo hacia los pobres. Al diferente. Al diferente. Al negro. Al negro. Al negro ahora, no me imagino, aun cuando creo que siempre se ha luchado mucho para que eso no pase,
no me imagino cómo se corrige. Si haciendo convivir a este, digamos, que descalifica con un negro, o de qué forma los integrás. Para mí hay muchas cosas que antes no ocurrían y ahora ocurren, y es fruto de... ¿Y ahora estás hablando temporalmente de un momento especial? No, ni hablar que con Macri han empeorado todos los índices, pero te hablo más a largo plazo. Hubo una falta de accionar político, quizás porque nadie lo vio, que es que la educación pública fue perdiendo calidad por los problemas presupuestarios que ha tenido, y la clase media de a poco se fue yendo toda a la educación privada. Entonces, ¿qué pasó? La escuela pública que antes reunía al hijo del patrón con el hijo del obrero ya no los reúne más. Hoy los pobres vamos a escuelas de pobres y los no pobres van a escuelas de no pobres. Por lo tanto, los pobres tenemos amigos pobres, lenguaje de pobres, aspiraciones de pobre y metas de pobre. Entonces salimos de las distintas escuelas, a pesar de que tengan el mismo nivel académico, siendo personas totalmente distintas. Y cuando nos cruzamos después en la calle, nos vemos distintos, nos sentimos distintos, y a lo distinto siempre se le tiene miedo. Por eso a los pobres nos tienen miedo los no pobres, y por eso los pobres somos también tan antichetos. Porque, a ver, también hago mi crítica. Para el pobre todo el mundo es cheto, todo el mundo es otro. El pobre solo se siente familiarizado con gente de su clase social, por esto que te digo. Si nosotros tuviéramos una escuela pública con una calidad como la que Argentina merece, la clase media volvería a la escuela pública. ¿Y sabes por qué te das cuenta? Porque hospitales como el Garrahan, por ejemplo, reciben gente de todas las clases sociales. Claro. ¿Por qué? Porque es salud pública de calidad. Y la gente busca calidad. No hay algo aspiracional. Quizás esos que son aspiracionales, sí, van a pagar educación privada como sea, porque quieren que sus hijos vayan a colegio privado. Pero yo te aseguro que si tenés una escuela pública de calidad, la clase media vuelve, y vuelve a unificarse esa parte social. Y por lo tanto, en el mientras tanto y para el ahora, me parece que desde las ficciones y los noticieros, lo que se busca generalmente es la estigmatización del pobre. Policías en Acción, Martín Ciccioli, las ficciones donde el pobre siempre es villero, marginal, agresivo. El marginal, por el amor de Dios, todos los villeros somos cuchilleros, todos tenemos una puñalada encima, todos somos o violadores o violados. La realidad es que no tenemos tantos niveles de violencia, si bien obviamente es un indicador objetivo que la pobreza aumenta la violencia por una cuestión de que aumenta toda la desigualdad, aumenta la bronca, pero no somos así como nos venden en las ficciones. Entonces, empezar a mostrar ficciones de calidad desde el Ministerio de Cultura, empezar a mostrar programas reality, tipo lo que hace Ciccioli, pero haciendo todo lo contrario, desestigmatizando, mostrando que el pobre es una persona igual que vos, que tiene una vida igual que vos, que va a laburar con un patrón de mierda igual que vos, que tiene dudas existenciales igual que vos, y que no es tan distinto como se lo ve. Los programas que tenemos ahora lo único que hacen es fortalecer esa discriminación que existe. Y no solo la discriminación, hasta el imaginario. Fíjate que en las novelas, la mucama, la única forma que tiene de salir de la pobreza y de ser mucama es casándose con el patrón. Claro, no hay una mucama que haga la nocturna en las novelas. No hay una mucama que haga una carrera, que vaya a un terciario. Claro, no, lo único que quiere la mucama es casarse con el patrón. Claro, y la otra mucama, que no es tan linda como la principal, porque es más negrita, esa se casa con el jardinero. Claro. ¿Entendés? Sí, ahí también te alecciona. Si sos mucama linda, podés aspirar a casarte con alguno no pobre. Ahora, si sos mucama fea y negra, tenés que casarte con alguien pobre, con el jardinero, con el albañil. Fíjate que en todas las ficciones de mucamas pasa exactamente eso. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, desinformar. Las nuevas formas de la difusión exigen un replanteo de las reglas de la comunicación. Fake News, estrellas de la época, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, donde se pregunta: ¿existe hoy una ruptura unilateral del compromiso con informar y difundir con veracidad?
Y como siempre, los mejores contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. ¿Qué impulsó a Mayra Arena a contar su historia de vida y dejar testimonios escritos y a través de charlas en internet sobre la pobreza y la marginalidad? ¿Por qué cambió radicalmente de posición en relación al aborto? ¿Y cuál fue ese cambio? Mayra Arena responde en la continuidad de este diálogo con la doctora Alessandra Minichelli. Sí, y tu mensaje es claro, indudablemente, bueno, por una cuestión generacional también, a vos te tocó, más allá de que fuiste poco tiempo por ahí al colegio primario, cuando te tocaba hacerlo por una cuestión de edad, fui 7 años. No compartiste ir al cumpleaños de un compañero que tuviera 2 mangos más que vos. Yo no iba porque me daba vergüenza, o sea, mi mamá siempre decía, y me llevaba y me decía, les decía, el regalito te lo debo para la semana que viene. Siempre decía la misma mentira. Y a mí ya me daba vergüenza porque claramente era una mentira. O sea, después a la semana yo seguía viendo a esos compañeros, me daba vergüenza no tener un regalo. Mi hermana iba a los cumpleaños, y mi hermanita, y traía, de hecho esto es uno de los recuerdos más lindos de mi infancia, y traía siempre en alguna servilleta un pedazo de torta con unos chisitos, con unos palitos, con unas... todo pegado, envuelto y abollado, y se lo traía en algún recoveco y me olvidaba del cumpleaños y compartíamos. ¿Y te invitaban por esto que vos decís que ustedes son más rubiecitas y no invitaban a otros amigos tuyos de la villa? No, ¿O iban todos? No, lo que pasó conmigo fue Te pregunto esto porque estamos hablando de la integración. Obviamente. Sí me pasaba que a mi casa no dejaban venir a nadie porque yo vivía en el Bajo y en mi pasillo en particular, justo, vivía una familia que era muy reconocida por los delitos, entonces siempre estaba el patrullero, siempre había tiros, siempre había, viste... siempre había quilombo. Entonces mi pasillo era como, oh, vivís en el pasillo de los... No voy a decir el apellido porque no quiero estigmatizar, pero como decir, vivís en el pasillo de esos, ¿viste? Y entonces no dejaban venir a nadie a mi pasillo. Después yo fui a una escuela que no era la del barrio. Y eso también fue una gran ayuda para mí en el lenguaje. Porque había un lenguaje que era el lenguaje de la escuela y de los pibes de la escuela, y había un lenguaje que era el de los del barrio. A mí me expulsan de primer grado de la escuela del barrio. ¿Sí? Le dicen a mi abuela que me cambie. Sacala porque no es muy tranquila. Yo tenía un problema de violencia, yo ahorcaba. Ahorcaba a mis compañeros. En mi casa mi padrastro ahorcaba a mi vieja y a mí me llamaba mucho la atención cómo reaccionaban los cuerpos cuando los ahorcás. O sea, nunca lo había visto en ninguna película. Entonces pensaba, o mi mamá es distinta o las películas mienten. Entonces iba a la escuela y ahorcaba para ver si a los demás también les pasaba lo que le pasaba a mi mamá cuando la ahorcaban. Era curiosidad, pero bueno, ninguna maestra me preguntó por qué ahorcás. Directamente me rajaron. Entonces me mandan como castigo mi abuela a una escuela que quedaba a 25 cuadras del Bajo. Estamos hablando siempre de Bahía Blanca. Siempre Bahía Blanca. Y era de clase media, era pública, pero iban pibes de clase media. Van pibes de clase media hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo entré, veía que hablaban como mexicanos algunos. Pensaba que muchos eran mexicanos, la realidad es que no, hablaban así por los dibujitos. Lenguaje neutro. Lenguaje neutro, horrible. Decían roca, decían... Claro, las canicas. Bueno, y ahí obviamente más los quería cagar a palo, imagínate, yo era bastante agresiva. Quería ahorcar de a dos ya. No, sí, ahí los quería reventar, así que me costó un montón integrarme, entender la cabeza de esos pibes que estaban criados en otro mundo, que no tenían ni idea de... O sea, no tenían noción de lo que es buscar para comer. En la escuela de mi barrio sí, eran todos como yo. En esa escuela no, estaban todos criados... bueno, con otro televisor. Como tiene que ser criado un niño quizás, pero bueno, a mí me parecía un espanto. Así que me costó un montón integrarme, pero un montón, pero me integré. Pero te abrió la cabeza, todo esto que te tocó vivir te abrió la cabeza. De todo vas aprendiendo también. Esos rebusques de salir a pedir, del mangueo, también de ser cara dura, porque el que es tímido no lo puede hacer. No, claro. Sin dudas que tener la cara como una piedra me ayudó bastante, pero bueno, son esas cosas que yo tenía como costumbre y que para mí era la vida de todo el mundo, y cuando entro a esa escuela me doy cuenta de que no.
de que esos pibes no salían a pedir, de que no tenían registro de cuánto cuestan las cosas, Claro. no sabían el precio de las cosas. Por ahí venían con algo nuevo y yo les decía, ¿cuánto salió esto? Y ellos decían, yo qué sé cuánto salió. O sea, no tenían noción de que las cosas costaban plata. claro. Y eso el nene pobre lo tiene muy en claro. El nene obrero, el nene hijo de laburantes lo tiene clarísimo. El nene quizás más privilegiado, no. Todas esas cosas me fui dando cuenta. ¿Y de esa escuela te echaron o te fuiste sola? No, de esa escuela me fui cuando yo tuve a mi padrastro de vuelta, porque ese padrastro lo había tenido en esa época. Él fue a la cárcel, le dieron 8 años, pero por el 2x1 salió a los 4 años. Y cuando vuelve mi padrastro a mi casa, yo ya era grande, o yo ya me sentía grande, tenía 12 años, y realmente me costó muchísimo aceptar que iba a tener que vivir todas esas cosas ya siendo grande. Entonces, Ahí decidiste ir. ahí decidí dejar la escuela e irme de mi casa. Y al poco tiempo ya fuiste madre. Ahí nomás, enseguida formé mi familia. Sí, sí. ¿No tenés ganas de ser madre otra vez? No, por Dios. Ya No. está. No, ¿qué es esa pregunta? No, mira, ser madre es lo más parecido a la esclavitud que sigue existiendo al día de hoy. Ah, O sea, veo que sos una chica de 20 y pico de años de clase media. No, en ese sentido yo ya hice todo el sacrificio. A ver, por mi hijo no fui a la escuela hasta los 20 años. No conozco un baile, no sé lo que es salir a un boliche, porque mi vieja nos dejaba siempre para ir al baile y yo dije, mi hijo jamás se va a despertar y su mamá no va a estar ahí. Y cumplí. O sea, hoy tiene 12 años y no puede decir nunca que se haya despertado y yo no esté. Lo crié yo. Ya hice todo el sacrificio que se puede hacer, hermano. O sea, ya está. Ya lo crié, o sea, es independiente, de hecho se cocinan, porque tengo 2, porque lo crié a él y a mi hermanita que tiene 13. ¿Qué más querés? Ya hice mi aporte a la próxima generación. Ya está. No sé, quizás me enamore y cambia, pero bueno, sí. ¿Pudiste conocer todo el país? Casi todo. Casi todo lo conozco. A partir de que saliste de este cascarón, ¿cómo fue que saliste del cascarón a contar tu historia? En realidad siempre hablé de pobreza en internet hace años, en mis redes sociales, pero siempre soy muy nacionalista, o sea, soy la típica argentina que sí, y soy la típica argentina que nunca salió del país, pero te jura y rejura que Argentina es el mejor país del mundo y no tengo dudas, de hecho lo sigo afirmando. Entonces, siempre hablé de pobreza, pero en dicotomía, en contraste con esto de ser argentino. No puede ser que haya pobreza en Argentina. No puede ser, no me entra en la cabeza, ¿me entendés? Es como cuando amás tanto algo que no entendés que no le guste a los demás, ¿me entendés? Bueno, yo amo tanto a la Argentina que no puedo entender cómo no hacemos todo lo que podríamos hacer. Y hablaba desde ese punto de vista. Después, con mi formación, fui hablando un poco más desde una perspectiva estratégica de terminar con la pobreza como estrategia de desarrollo económico, ¿sí? De decir, me conviene que no haya pobres porque empieza a haber mano de obra más calificada, empieza a subir el precio y el valor de los servicios y por lo tanto empieza a aumentar el poder adquisitivo, empieza a haber menos inseguridad porque bajan los niveles de violencia y siempre me echaba con esto de que tenía que ser una cuestión estratégica de desarrollo, siempre desde el lado nacionalista, siempre me echando ahí con el celeste y blanco. Y un día mi hermana, siempre mi hermana, me dice, tenés que escribir algo de cómo es esto, de salir de la pobreza. O sea, nosotras siempre siendo clase laburantes y estudiando, que seguís siendo pobre, obviamente. Bueno, hoy con Macri medio que somos todos pobres, la clase media se ha vuelto pobre también. Me dice, tenés que escribir porque estoy podrida de que digan que es pobre el que quiere, que sus padres... Mi abuelo vino con una mano atrás. Bueno, los tiempos ya no son como en la época de tu abuelo, eso la gente tampoco lo entiende. Y entonces agarré y escribí mi historia. Mi historia y la de mi hermana. Y escribí un texto que se llama El beneficio de ser pobre. Y ahí hablo de mi vieja y ahí hablo de cómo fue crecer con una persona como mi vieja, que acepta su pobreza, que no concibe, que no tiene la noción de laburo, que nunca laburó, que no terminó la escuela, que no entiende las cosas.
A ella vos la ubicaste en pobreza estructural. Pobreza estructural. Una persona que efectivamente no tuvo tal cual. En ese texto juego mucho con... De hecho se llama el beneficio de ser pobres. Después explico que no tiene ningún beneficio ser pobre, pero que hay una diferencia muy grande entre ser pobre y ser marginal. Y que mi madre es una mujer marginal y que la sociedad no hace nada con aquellos que viven fuera del margen. Por el contrario, hemos tenido muchas políticas para los que están ahí en el límite, los que están más abajo, los que están ahí en términos medios. Pero ¿qué pasa con los que se caen del sistema? Alguien sale y los vuelve a juntar. Cuando yo dejé la escuela a los 12 años para irme de mi casa, nadie me fue a buscar. Claro. Entonces, caer en la marginalidad, que haya gente que caiga en la marginalidad es lo que tenemos que evitar. Y en ese texto explico eso y explico cómo, si venís de la marginalidad, sos pobre y te cuesta muchísimo más llegar a ser clase obrera. Y ni hablar, todavía no soy de clase media ni a palos, pero ni hablar de esto de tener una formación, tener un nivel de vida más o menos digno, llegar a los buenos laburos, porque también cuando sos pobre accedes a los laburos negreados, ganás 2 mangos. Entonces, todo eso es tan lento, tan doloroso, cuesta tanto, que muchos, cuando salen, quieren que los otros pasen por el mismo sacrificio. No quieren mejoras de las condiciones de los otros. Te dicen, no, yo me tuve que romper el orto. ¿Por qué les vas a dar a esto si a mí nadie me dio nada? Eso es el resentimiento. Claro. El sacrificio muchas veces te vuelve resentido. Eso también es peligroso. Claro. Y Mayra, posición tomada sobre el aborto, sobre los temas sensibles que hoy tenemos que volver a recrear ante este recambio institucional. Sí, creo que el aborto va a ser legal con el gobierno que se viene. Sí, no tengo dudas. Siempre estuve en contra del aborto. Como posición personal. Como posición personal, sí. De hecho, creo que tiene que haber cláusulas de que el médico tenga derecho, porque me parece que no cualquiera puede tener la entereza para hacer una cosa así. Y creo que es importante que le garanticemos a los médicos el derecho, sí, a decidir si hacerlo o no. Sí me parece, por experiencia un poco personal y un poco académica, creo que tiene que ser legal. Tuve una amiga que abortó en la clandestinidad y fue una de las cosas más duras que yo haya tenido que enfrentar. No se lo deseo a nadie. Fue durísimo. Está el texto en internet si alguno lo quiere leer. ¿Sobrevivió? Sobrevivió, pero no sabes lo que era juntarse todos los días, porque aparte mi mejor amiga de toda la vida, juntarnos todos los días como a planificar, yo estando en contra, o sea, para mí estábamos matando a alguien, porque esa es mi forma de pensar, para mí es una vida, ¿me entendés? Yo me juntaba todos los días a planear matar a alguien. Entonces, y lo hice por una amiga, porque por una amiga o por un amigo hago lo que sea. Entonces, todos los días juntarnos, juntar la plata, ver qué vendíamos, de dónde sacábamos la plata. Y yo, por esas casualidades de la vida, justo laburaba para un ginecólogo, le cuidaba a la mamá, yo siempre cuidé a ancianos, y fui y lo encaré. Le dije, mirá, tengo esta chica, tiene 18 años, yo tenía 20 en ese momento, le digo, no quiere tener al bebé. Porque aparte, cuando uno está en contra del aborto, uno piensa, bueno, lo tenés y lo das en adopción. Sí, claro, no está bien. En mi mente es así. Pero ella no quería estar embarazada, ¿entendés? No quería tener al bebé, no quería traer un bebé al mundo. Y ayudarla, reunirnos, juntar la plata, hacerlo, comprar las pastillas, poner la cara comprando las pastillas que el que te las vende sabe muy bien para qué las estás comprando. Hacerlo, arriesgarte a que te agarre una infección, que se te desangre. Nadie tiene que pasar por eso. Claro. Nadie tiene que pasar por eso. Yo, que estoy en contra, no voy a abortar nunca. Así que no me cambie nada que el aborto sea legal. Y la que necesita abortar no va a tener que pasar por ese espanto y esa humillación, poner en riesgo tu vida, poner en ese compromiso a tus seres queridos, porque estás cometiendo un delito y haces que tus seres queridos cometan un delito. No, horrible, horrible. Desde ese día
cambió radicalmente mi posición y creo que es algo que lo tiene que garantizar el Estado. Claro. Es un problema de salud pública. La verdad que fue un placer enorme tenerte en nuestro programa, Mayra. Vos dejás mensajes muy, muy claros y ojalá realmente la vida te siga sonriendo para que sigas dándole a los demás lo que lograste generar vos, ¿no? Bueno, Así muchas gracias. muchísimas gracias por venir. Así llegamos al final de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Mayra Arena sobre un tema excluyente, la pobreza. Sin duda, en el plano social, la prioridad a la que el nuevo gobierno deberá dar respuestas. Desde ya, muchas gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.